Capítulo 1. Avance de la ciencia moderna en el sentido de reconocer que la materia surge de la nada. Si en el idioma inglés médico es physician, la persona que realiza la cura metafísica, metaphysical healing, debería ser metaphysician. Un physician trata de curar la enfermedad a través de recursos físicos, o sea, materiales. Sin embargo, la cura metafísica solo puede ser realizada por un metaphysician, es decir, por un filósofo que conozca los principios que anteceden a la aparición de la materia, o sea, que comprenda fundamentalmente cuestiones de extrema complejidad como las siguientes: ¿cómo surgió la materia en este mundo? ¿Será que la materia es dotada de existencia verdadera, imposible de ser destruida? ¿Cuál es la relación entre la mente y la materia? La materia aparentemente existe, pero no. ¿Sería ella proyección de nuestra mente? Sin esa comprensión, no será posible solucionar totalmente el tema de las enfermedades que ocurren en nuestro cuerpo, a primera vista, hecho de materia denominada carne. Desde tiempos remotos, se profesan, alternadamente, la doctrina espiritualista que estipula que la materia es simple proyección de la mente y la doctrina materialista que admite que existe apenas la materia, siendo la mente una mera reacción físico-química. Sí, en determinada época, vimos imperar el materialismo, en épocas posteriores, observamos el surgimiento repentino de un espiritualismo más profundo que hizo desmoronar los fundamentos de la doctrina materialista que reinaba hasta ese entonces. Entretanto, la ciencia materialista que llegó a alcanzar una fase de predominancia absoluta en los últimos tiempos. Inesperadamente, destruyó el concepto de que la materia permanece materia por más que se desintegre. La física clásica conceptuaba a la materia como un cuerpo que posee forma y ocupa determinada área en el espacio. No obstante trabajar con la materia, la física y la química llegaron, finalmente, al punto de casi poder comprobar, experimentalmente, que la materia no es algo que tenga forma, sino la manifestación concreta de una especie de energía, fuerza vital. De este modo, la antigua doctrina materialista fue destruida por la propia ciencia materialista. En ocasión de curar una enfermedad por medio de la fuerza mental, el mayor obstáculo es la creencia que, en general, tienen las personas de que la enfermedad posee un sustrato material inmovible. Mientras no eliminen radicalmente esa creencia, no será posible erradicar la causa de la enfermedad. Siendo así, solamente cuando comprendamos que la materia es, por principio, la nada que el cristianismo afirma todo es creado por el verbo, es decir, que la palabra, vibración mental, es la creadora de todo, seremos realmente un perfecto metaphysician o, mejor dicho, un filósofo desprendido de la materia. Antiguamente, era considerado metaphysician el filósofo que quedaba formulando conceptos teóricos sobre el universo o sobre la realidad. Espero que los seguidores del pensamiento iluminador sean metaphysicians, pero en el sentido de personas que vivan la filosofía o personas que apliquen la filosofía en la vida práctica. Bien, ustedes ya tuvieron la oportunidad de contemplar el infinito espacio sideral que centella como si hubiesen esparcido arena de plata. ¿Qué será que existe entre una estrella y otra? Cuanto más nos apartamos de la superficie terrestre, más enrarecido se torna el aire que envuelve a la Tierra, y si subimos a una altitud de cerca de 20.000 metros, no habrá más aire, no siendo entonces adecuado llamar a ese espacio de atmósfera, pues es un verdadero vacío donde nada existe. No obstante, las ondas de luz o las ondas electromagnéticas irradiadas por los astros atraviesan ese espacio donde nada existe. Esto significa que esa nada no es el nada absoluto, ya que existe algo que transmite la luz o la radiación electromagnética. De ahí, que los científicos le atribuyeron el nombre de éter, reconociendo la existencia de algo que ocupa el espacio donde nada parece existir. Y, ese espacio comprendido entre el Sol y la Tierra, entre una estrella y otra, es totalmente oscuro porque en él ni luz existe. Es extremadamente frío porque también en él no existe calor. De acuerdo con cálculos realizados por los científicos, su temperatura es 500° Fahrenheit, más baja que es la superficie terrestre, 273 grados centígrados bajo cero o cero absoluto. Cuanto más alto escalamos una montaña, más baja es la temperatura porque nos aproximamos a una helada capa del vacío. Este éter, que existe en abundancia hasta donde nada existe, es la sustancia más importante descubierta por los científicos. Las infinitamente numerosas burbujas interligadas en el éter son los electrones, la partícula elemental de carga eléctrica negativa. Los electrones se unieron y constituyeron la materia. Los científicos afirman que esa sustancia llamada éter llena el universo, pero no podemos verla, escucharla ni tocarla, siendo aún totalmente insípida e inodora.
Por eso, sería más conveniente llamar de nada o vacío a esa sustancia esencial del universo, en lugar de éter. Todo se desarrolló a partir de ese vacío o nada, aclarándose científicamente, la materia es la nada y de la nada surgen todos los fenómenos. Vivimos utilizándonos, diariamente de ese vacío, o mejor de ese éter. Sin embargo, pensamos que no existe lo que no podemos ver, aunque de hecho exista, y creemos que existe lo que podemos ver aunque, originariamente, inexista. Debido a esta creencia errónea, el ser humano sufre pensando que existe lo que no existe y se cansa pensando que no existe lo que existe. Así, se queda mortificado proyectando en la pantalla de la vida un mundo de sufrimientos creado por su mente. Fue, por este motivo, que comencé a explicar este tema deseando salvar a la humanidad de esos sufrimientos. Para que se comprenda mejor, voy a citar un ejemplo bien familiar. Aquí, tenemos el aire, pero su existencia no es perceptible a través de nuestros 5 sentidos. Por eso, tenemos mucha dificultad en explicar la existencia del aire para un niño pequeño. A pesar de que le solicitemos que llene los pulmones de aire, difícilmente entenderá cómo proceder. Mientras que si le hablamos del viento, él conseguirá entender. No es fácil comprender la existencia del aire en sí, pero cualquier persona siente el viento, el cual es el aire en vibración. La vibración es el factor indispensable para que una existencia verdadera, el nada, tome forma y se manifieste como elemento sensible. A partir de este hecho, también se puede comprender la verdad predicada por nosotros de que la actividad creadora se desarrolla por medio de la vibración, ritmo o palabra. La Tierra se traslada a gran velocidad por medio del éter que llena totalmente el universo y que es la sustancia fundamental para la creación de todas las cosas. Si corremos en un automóvil o volamos en un avión a altísima velocidad, comprenderemos, después, la existencia del aire porque sentiremos un fuerte viento en la piel. Pero, a pesar de estar moviéndonos a gran velocidad dentro del éter, conjuntamente con el globo terrestre, no logramos sentir de ninguna manera el viento del éter. Muchos científicos, considerando que el éter era mucho más enrarecido que el aire, pensaron que un aparato bien sensible conseguiría captarlo e inventaron uno. Pero, comprobaron que por mayor que sea la velocidad del movimiento de la Tierra dentro del éter no hay ninguna formación de aire. En este sentido, el éter es un verdadero nada, muy diferente del aire, que ya es materia. Si llenamos de aire una bolsa de papel y la cerramos bien, aunque la presionemos ella no se achata, pudiendo deducir que dentro de ella exista aire. Pero, si retiramos el aire y colocamos éter, al apretar la bolsa de papel no sentiremos ninguna resistencia. Por todo esto, notamos que el éter es una sustancia totalmente libre y amorfa. En este sentido, a pesar del aire ser invisible, es una manifestación material, cuya libertad es mucho menor comparándola al éter. Si fuera colocado dentro de una bolsa de papel, no podrá salir y debido a su peso quedaría acumulado en la superficie de la Tierra, no pudiendo dispersarse por todo el universo. Los científicos estimaron que la presión atmosférica ejercida sobre un área aproximada de 30 centímetros cuadrados es de 1 tonelada. Entretanto, el éter existe infinitamente en el espacio y, si tuviese peso, sería enorme la presión que sufriríamos. Esto demuestra su especial condición de libertad absoluta, no siendo posible detectarlo por medio de nuestros aparatos de medición. Consideramos esto algo bien interesante, pues se trata de un fenómeno similar al hecho de que los grandes santos, que poseen total libertad, no son detectados por nuestra comprensión. Si intentásemos medir la esencia del éter veremos que nada existe. Sin embargo, él nos transmite la luz y el calor, de la misma forma como un gran santo nos ofrece luz y calor, a pesar de tener una personalidad libre e indefinida. Por ejemplo, si aproximamos nuestra mano a un calentador a la brasa que trajeran aquí, inmediatamente sentiremos su calor. Como fue traído en este instante, el aire que existe entre nuestra mano y la brasa todavía no calentó. No obstante, recibimos su calor porque las células nerviosas de nuestra piel son estimuladas por las ondas del éter. Incluso, si en un día nublado estuviéramos andando fuera de casa y, de repente, las nubes se disipan, seríamos alcanzados por los rayos solares, y no obstante la temperatura del aire no elevarse súbitamente, sentiremos, después, en nuestra piel el calor del calor, sino que, también, la piel se quemará si permanecemos mucho tiempo expuestos a los rayos solares. Este calor que sentimos en nuestra piel es transmitido por las ondas del éter. Los rayos de luz emitidos por el Sol llegan a nosotros a través del éter, recorriendo un espacio de 149 billones y 450 mil kilómetros en apenas 8 minutos y estimulan nuestra piel con su calor.
No recibimos solo el calor. Vivimos gracias al éter porque, sin esa sustancia, no podríamos recibir la luz, el calor, ni la energía vital. Y, en el campo y en la montaña, no se desarrollaría ninguna especie de vegetal verde. Sin duda, todos los seres vivos retiran energía de las ondas del éter, absorbiéndola y almacenándola para desempeñar sus funciones vitales. Comenzando por los alimentos que consumimos diariamente, el carbón que quemamos para calentarnos, la leña con la que encendemos la cocina, la gasolina que le permite moverse al vehículo. Todo en nuestra vida utiliza las ondas del éter que fueron absorbidas y almacenadas en forma de energía latente, transformada, después, en energía utilizable. Por lo tanto, sería imposible vivir sin servirnos del éter. Toda nuestra piel es muy sensible a las ondas del éter, pero nuestros ojos son especialmente sensibles y vemos todo a través de ellos. Sin embargo, no vemos exactamente cómo son las cosas. El éter en sí es una sustancia misteriosa e invisible que emite ondas diversas y nuestra mente las capta transformándolas en colores y formas objetivas. De esta manera, esta sustancia llamada éter da luz, calor y energía vital a todos los seres vivos, y abriendo nuestros ojos, nos hace ver la belleza de los colores y de las formas de los objetos. A pesar de todo, el éter no manifiesta su propia imagen, de manera que la humanidad, durante mucho tiempo, desconoció la existencia de esa sustancia tan misteriosa. Al comienzo del siglo XIX, algunos sabios comenzaron a percibir su existencia. Pero, posteriormente, surgieron científicos que lo negaron y solo, últimamente, con las experiencias sobre el electromagnetismo y con el invento de la radio, que es un aparato que usa las ondas del éter para finalidades de uso cotidiano, se volvió irrefutable su existencia. Como vimos, no obstante está recibiendo la energía necesaria para nuestra vida diaria a través de las ondas de esa sustancia misteriosa llamada éter, el hombre hasta hace muy poco tiempo no sabía de su existencia. Por otro lado, al hombre le agrada pensar que aquello que no puede ser visto, ni tocado, no existe. Y, tanto el ateísmo como el antiespiritualismo surgen de ese punto débil del hombre que busca apoyarse, exclusivamente, en los 5 sentidos. Inclusive, aunque no sea detectado por los 5 sentidos del hombre, hecho es hecho. No se puede alterar un hecho solamente porque no es reconocido por los 5 sentidos. Durante largo tiempo, el hombre no sabía que las innumerables estrellas, que brillan en el cielo como arena de plata eran soles de otros sistemas solares, y pensaba que fuesen una especie de accesorios del planeta donde vivimos. Actualmente, hasta un niño del curso primario sabe que las estrellas parecen menores que el Sol porque están a una distancia mucho mayor. Nosotros, seres humanos, tenemos todavía innumerables descubrimientos que hacer. Es profundo el misterio de la existencia. Hay necesidad de que el hombre abra, aún más, los ojos de la mente. Si ustedes están leyendo esta colección La verdad de la vida, seguramente tienen la misión de avanzar con antorchas en las manos hasta las profundidades del misterioso mundo invisible y ser los precursores que abrirán los ojos de la mente de los hombres que viven apegados, exclusivamente, a la materia. Aunque mi encendedor sea pequeño, creo que servirá para encender las antorchas de diferentes tamaños que ustedes están sosteniendo. Accionando, constantemente, mi pequeño encendedor estoy escribiendo sobre la verdad que ilumina para poder auxiliar a las personas que se aproximen del santuario del mundo misterioso. Bien, obedeciendo a la secuencia, presentaré de forma simplificada las conclusiones de las últimas investigaciones científicas respecto a la existencia del misterioso e invisible éter. En primer lugar, el éter es, absolutamente, indivisible y continuo, sin la mínima falla. Su carácter de continuidad es una característica inexistente en la materia, pues un material de gran volumen ocupa una posición adecuadamente distanciada de otro similar y materiales de pequeño volumen se posicionan en una distancia proporcionalmente menor entre sí. Las estrellas y el Sol son cuerpos celestes extremadamente grandes y, por lo tanto, la distancia que los separa, también, es grande. Si, por hipótesis, disparásemos al azar, en dirección al cielo, proyectiles de cañón que pudiesen alcanzar una distancia infinita, no alcanzaríamos ningún astro, debido a la distancia que los astros mantienen entre sí. Según cálculos realizados por Lord Cowden, la probabilidad de que ese hipotético proyectil alcance un cuerpo celeste es menor que la de una bala de fusil disparada, al azar, para alcanzar un pájaro. Con esto, podemos estimar cuán inmenso es el espacio que existe entre las estrellas y otros cuerpos celestes. Es evidente el hecho de que las estrellas y el Sol estén bastante distanciados entre sí.
Pero, las moléculas de la materia existente en la superficie de la Tierra también están apartadas unas de otras, no existiendo ni siquiera una que esté pegada a la otra. Cuando colocamos agua en una botella, creemos que ella está llenando totalmente el recipiente, sin dejar un solo vacío. Sin embargo, introduciendo en ella gas carbónico bajo presión, el gas penetra libremente, sin aumentar el volumen del agua. Así, se obtiene el agua carbonatada de las bebidas gaseosas. Si el volumen del agua no aumenta, aunque en ella sea introducido gas carbónico, es porque hay una distancia muy grande entre una y otra molécula de agua. Esta distancia es comparable a la que existe entre una estrella y otra. El gas carbónico ocupa ese espacio, y mientras el agua no quede saturada de gas, no aumentará de volumen. Comprendemos que las moléculas de agua están apartadas entre sí. Mientras tanto, ¿cómo será la distancia entre las moléculas de los materiales gaseosos? La distancia es mucho mayor que la existente entre una molécula y otra de un material líquido. Una ley de la física dice que el volumen de un cuerpo gaseoso se vuelve menor cuanto mayor es la presión a la cual es sometido. Si el aire sufre una presión muy grande, su volumen disminuirá bastante y se transformará en aire líquido. Si ocurre la disminución del volumen cuando se aumenta la presión es porque existen vacíos entre una molécula y otra, lo que sería comparable a lo que ocurre con un pastel o una esponja que quedan pequeños cuando son comprimidos. Comprendiendo que las moléculas de un material líquido o gaseoso están separadas entre sí, tal vez haya quien piense que las moléculas de los materiales sólidos como la piedra y los metales no estén muy distantes unas de otras, porque siendo comprimidos, no disminuyen de tamaño. Sin embargo, estas moléculas también están distantes unas de otras, en la misma proporción en que una estrella está alejada de la otra. Según investigaciones, si fuese posible fabricar una aguja de la espesura de una molécula y con ella perforar, en línea recta, una piedra o un metal, la aguja sería introducida sin ninguna dificultad, no chocándose con ninguna molécula, en la misma proporción en que un proyectil de cañón lanzado al espacio no alcanzaría ni siquiera una estrella. Pero, la molécula es una partícula tan pequeña que ni siquiera es visible a través del microscopio común. Por lo tanto, la distancia que separa una molécula de otra es relativamente grande, pero, difícilmente, la veremos. Por todo esto, concluimos que son muy groseros nuestros órganos sensoriales y cuán primitiva es la idea de que no existe aquello que no se puede ver. En efecto, la materia está formada por innumerables partículas llamadas moléculas, las cuales están separadas entre sí a una considerable distancia. Pensando superficialmente, tenemos la idea de que la materia conserva determinada forma porque las moléculas están unidas fijamente unas a otras. Es indudable que solamente es posible conservar la forma de una edificación cuando los ladrillos están unidos firmemente unos a otros con cemento. Si, por hipótesis, alguien tratase de construir un edificio disponiendo los ladrillos de tal forma que quedasen distantes entre sí, en un espacio de decenas o centenas de veces mayor que su tamaño, sin introducir nada en ese espacio, no sería posible mantener la configuración de esa construcción. A pesar de ello, la edificación denominada materia es construida con pequeños ladrillos, moléculas, y mantienen una forma determinada, a pesar de los pequeños ladrillos, moléculas, estar distantes entre sí, en un espacio realmente sorprendente. Entonces, podemos comprender fácilmente que debe haber, inevitablemente, en el intervalo entre una molécula y otra, una fuerza que las une. Efectivamente, entre las moléculas se interponen fuerzas misteriosas. Está la fuerza que atrae, llamada fuerza de cohesión, que impide la separación mayor que la existente y la fuerza de repulsión, que impide mayor aproximación. Gracias a la existencia de estas dos fuerzas antagónicas, las moléculas que componen la materia no se aproximan unas a otras más allá de lo establecido para no provocar un desmoronamiento, ni se apartan demasiado para no dispersarse totalmente. Así, la materia puede mantener su forma. La acción de estas dos fuerzas no se restringe a los diminutos espacios intermoleculares de la materia, sino que, también, está presente en los enormes espacios intersiderales como los existentes entre el Sol y los planetas. Si la Tierra y otros planetas como Marte, Mercurio, Júpiter, etc., están realizando el movimiento de traslación alrededor del Sol, manteniendo siempre una determinada distancia, sin aproximarse ni apartarse excesivamente, es porque esas dos fuerzas, la de atracción y repulsión, actúan de modo bien equilibrado. Además, ellas no actúan ciegamente, sino de acuerdo con la sabiduría perfecta y ordenada. Es la misma sabiduría que cristaliza el cuarzo en la forma hexagonal, la nieve en la forma de bellas flores, solidificando cada cristal en su forma característica.
Probablemente, por detrás de esa fuerza inteligente, trabaja la gran vida que es la fuente del amor, de la sabiduría y de la vida. Sin embargo, los científicos, a través de sus investigaciones, imaginaron que la acción de esa fuerza fuese de algún elemento que ocupase el espacio entre las estrellas y moléculas, y lo denominaron éter. Entretanto, no es por el hecho de que los científicos hayan dado el nombre de éter que se convertirá en un elemento de naturaleza material, continúa siendo una existencia sobrenatural y misteriosa. El éter no posee ninguna densidad, pues a pesar de que la Tierra esté en él caminando a una gran velocidad, no hay formación de viento, ni es sentida cualquier resistencia. Puesto que no podemos romper una barra de hierro por más que la forcemos, debido a la fuerza de atracción que el éter ejerce en las moléculas, podemos deducir que el éter tiene gran densidad. El éter sería, entonces, una sustancia indefinible, que tiene y, al mismo tiempo, no tiene densidad, que de acuerdo con las circunstancias muestra un aspecto diferente. Es una inteligencia espiritual que nos abastece de fuerza vital y, también, mantiene todas las existencias materiales, inclusive nuestro cuerpo físico, en una determinada forma, de acuerdo con la ocasión. Los científicos actuales, al descifrar los misterios ocultos detrás de la existencia llamada éter, están tratando de aclarar, gradualmente, lo que viene a ser la vida en sí.